Vamos a ver en la clase de hoy, a continuar el tema que estábamos abordando la semana pasada, que llamábamos pues nucleación en estado sólido. En la clase anterior pues, estuvimos abordando todo lo que era el proceso de nucleación homogénea y cómo este proceso pues estaba influenciado fuertemente por lo que era la energía interfacial de la intercala. Hoy, en este tema de hoy, vamos a abordar ahora lo que sería la nucleación heterogénea. ¿Cómo es la nucleación heterogénea en estado sólido? Bien, ustedes, igual que como vimos en lo que era la clase de solidificación, de la transformación de un estado líquido a un estado sólido, y allí decíamos que la nucleación heterogénea era la más común. Digamos que la nucleación heterogénea es casi una nucleación ideal. Ese tipo de nucleación en condiciones normales en las que se desarrollan los procesos industriales no tiene lugar. En algunos procesos sumamente controlados que se hacen, digamos, ya en casos especiales, se podría promover una nucleación homogénea. Pero digamos que lo más común es que la nueva fase se forme por un proceso de nucleación heterogénea, es decir, en donde están involucrados defectos del material. Y al reducir la energía de esos defectos, es decir, al reducir la energía asociada a esos defectos, porque los defectos pues son zonas de alta energía y con su conjunto pues van a incrementar la energía del sistema. En el momento que un precipitado, se forma sobre un defecto, parte de ese defecto se destruye y por lo tanto esa energía que estaba asociada al defecto se disminuye y por tanto se facilita la nucleación. Esta es la razón por la cual la nucleación heterogénea es la más factible, es decir, son cuestiones energéticas. Recuérdense que en todos estos procesos la energía libre juega un papel fundamental. Y todos los procesos ocurren porque el sistema tiende a una condición de mínima energía. Eso lo tienen que tener presente siempre. Cualquier fenómeno, cualquier proceso que tenga lugar, pues ocurre porque bajo esas condiciones a las cuales está ocurriendo sería el más factible. Entonces, la nucleación en sólido pues es casi siempre heterogénea. En donde se forman estas fases, pues principalmente en todos los defectos que nosotros podemos conseguir en los materiales, como excesos de vacancia, dislocaciones, límites de grano, fallas de apilamiento. Aquí no es falta, sino fallas. Bueno, también es una falta. Fallas de apilamiento. También lo podemos conseguir en las inclusiones, entre otros defectos. Por ejemplo, la energía de superficie, todo material tiene una superficie y esa superficie son zonas de alta energía. Entonces, en algunos casos particulares también pueden ser sitios para la nucleación de una nueva fase. Entonces, siempre que nuclea, que se crea un núcleo, se produce la desaparición de un defecto o parte de él. Por ejemplo, si un núcleo precipita sobre el borde de grano, parte de esos bordes pues van a desaparecer porque van a estar ocupados por el núcleo que se ha formado. Y al eliminar esa parte del defecto, la energía asociada a él se va a reducir.
Y de esa manera, pues eso contribuye a la reducción de la energía total del sistema. Entonces, parte de la energía asociada a él, esta energía de defecto que se destruye y que se reduce, la llamamos delta G sub D, es decir, el cambio de energía asociada al defecto, la disminución de la energía por la desaparición del defecto. Entonces esa energía se pierde y al perderse, pues reduce la barrera energética para la nucleación, que sería delta G asterisco. Entonces es importantísimo que tengan este concepto en cuenta. Entonces todo aquello que contribuya a reducir la barrera de energía para la nucleación, que denominamos delta G asterisco, va a contribuir al proceso de transformación que está teniendo lugar, y en este caso, pues el de nucleación. Entonces, por lo tanto, la ecuación para la nucleación heterogénea, como la hemos venido definiendo siempre, sería delta G igual a B por, aquí faltan 2 delta, perdón, vamos a arreglarlo. De esta forma, pues tenemos que el cambio de energía del sistema vendría dado por menos que el volumen que se está considerando, delta G sub B, menos delta G sub S. Recuerden que delta G sub S es la energía asociada a lo que sería la deformación, más A por gamma menos GD. GD en este caso sería la energía del defecto, ¿no? Entonces, esta ecuación se diferencia de la nucleación heterogénea, de la nucleación homogénea en el término menos delta G. Entonces, fíjense que en este caso, pues, el delta G sub D reduce la energía del sistema, por lo tanto contribuye a lo que sería la nucleación. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, hay varios tipos de defectos en los cuales el nuevo núcleo puede formarse. Y uno de los defectos más comunes en los cuales el nuevo núcleo, la nucleación tiene lugar en nucleación heterogénea, es los bordes de grano. Vamos a ver un poco cómo sería esa nucleación heterogénea en los bordes de grano o límites de grano. ¿Okay? Y para ello, pues, tenemos acá lo que sería la fase alfa. Recuérdense que la fase alfa estaría a ambos lados, acá en esta parte. Este sería el límite de grano como tal. Esta línea negra que ven acá es el límite de grano que antes era continua. Antes que no estuviera el precipitado, el límite de grano era completo, toda esta línea estaba acá. En el momento en que el núcleo precipita sobre el borde de grano, ocupa esta parte, esta distancia del límite de grano y se elimina ese pedazo de límite. Entonces, la eliminación del límite desde esta distancia a este punto, de este punto a este punto, tiene una incidencia en lo que sería la energía total del sistema. Es decir, imagínense que hay muchos bordes de grano
en donde en un momento determinado ha nucleado la nueva fase y que muchos de esos bordes de grano su longitud se ha reducido, se ha eliminado, porque ahora donde estaba el borde de grano va a estar el nuevo precipitado, va a estar el núcleo de la nueva fase que se ha formado. Y en ese caso, pues todas esas disminuciones de lo que sería, o eliminación de esas regiones de límites de grano van a contribuir en general para reducir la energía del sistema. Y por eso siempre en la ecuación de balance de energía para la nucleación heterogénea, ese término va a ser negativo. Entonces, tenemos acá una relación de energías interfaciales. Esta sería como esta es la fase alfa y esta fase alfa que están a ambos lados del límite. Acá tendríamos la energía interfacial de alfa-alfa. En este caso tendríamos energía interfacial alfa-beta, igualmente acá alfa-beta, ¿no? Entonces este sería un núcleo que tiene un radio arterisco y un volumen B arterisco. Y estamos considerando pues que el precipitado beta tiene la forma de un casquete esférico, ¿no? Entonces, en este caso, el delta G vendría dado por menos delta G sub B, ¿ok? Más el área, que esto sería ya la energía de interfaces, más la energía interfacial por la creación de una nueva fase alfa, de una nueva fase beta, entonces vendría dada por A de alfa beta por gamma de alfa beta, menos el área de alfa alfa por el gamma de alfa alfa, que esto correspondería a qué término en la ecuación que vimos anteriormente. En esta ecuación, este término ¿a qué corresponde? Correspondería justamente a delta G sub D, ¿correcto? Por favor, díganme algo, si no yo siento que estoy hablando con la pared. Ahora, tienen que ser un poco, digamos, tienen que estar atentos a lo que yo les indico. Fíjense que antes tendríamos este valor, menos B delta G sub B menos delta G sub S más A gamma menos A delta GD. Delta G sub B lo vemos acá, ¿verdad? Está menos delta G sub B, menos B delta G sub B. Está A gamma, que sería este factor. Y está delta G sub D, que sería este factor. Pero ¿cuál factor no está? ¿Cuál de estos factores que vemos acá no aparece en este lado? Delta G sub S. Delta G sub S, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo definíamos delta G sub S? ¿A qué estaba asociado el delta G sub S? ¿Recuerdan? Delta G sub S era la energía que, digamos, asociada a lo que sería el desajuste de la red, ¿okay? En la intercara. Se recuerden que cuando teníamos intercaras coherentes, ese factor es importante, ¿no? O dependiendo de cuál sea el valor de ese desajuste. Si el ajuste entre alfa y beta en una intercara coherente es muy, muy bueno, ese delta G sub S es muy chiquitico y se puede despreciar. Pero si el desajuste va incrementando y hay un nivel de formación elástica importante para que el ajuste pueda ser logrado, entonces ya ese delta G sub S cobra importancia. En este caso, como estamos hablando de nucleación en los bordes de grano, ese desajuste prácticamente no existe, porque recuérdense que los bordes de grano tienen unas estructuras bastante irregulares,
donde es una estructura, digamos, abierta, donde inclusive hay átomos que no están conectados, no están enlazados uno con otro, y por lo tanto ahí ese fenómeno pues de deformación elástica como tal no estaría presente. Por eso es que ese término no se considera para nucleación heterogénea en el caso de los límites de grano. ¿Okay? Y en general, pues para la nucleación heterogénea, porque comparándolo con lo que sería la nucleación homogénea, ya vamos a ver que la que más se parece en cuanto a energía a la nucleación homogénea es la nucleación sobre vacancia. Tal vez en ese caso lo pudiéramos considerar, pero del resto, pues ese término es bastante pequeño, es despreciable, y por eso pues no aparece aquí en la ecuación. En esta ecuación tendríamos que ver el volumen del embrión o de los embriones que están allí considerados. Beta es el área del intercal alfa-beta, de que tiene asociado una energía interfaciada alfa-B, ¿no? Área de alfa-alfa es el área del límite de grano alfa-alfa de energía gamma alfa-alfa, que sería este, ¿ok? Y pues es la energía que se elimina durante el proceso, es decir, que esa energía es menos delta G. Ahora, fíjense algo importante, si consideramos que el precipitado beta tiene forma de un casquete esférico, el radio crítico pues independiente del límite de grano, va a depender de la forma. Y digamos, ya habíamos determinado para lo que era el proceso de solidificación cómo variaba R arterisco y delta G arterisco cuando estábamos en presencia de un substrato o de una fase de una fase de que la nueva fase nucleaba con una forma de casquete esférico. Entonces, igualmente, igual que lo vimos antes, el asterisco es el mismo, 2 alfa, 2 gamma de alfa beta, entre delta G sub B, y delta G asterisco, pues delta G asterisco homogéneo por S de tita. S de tita viene expresado por esta ecuación. Un medio, esto se puede deducir, ustedes lo pueden hacer como ejercicio si lo desean, es simplemente considerar la forma del casquete esférico y ver cómo llegan a este factor. Este es un factor básicamente de forma de casquete asociado a lo que sería un casquete esférico, que vendría dada por un medio de 2 más coseno de tita por 2 más coseno de tita al cuadrado. Eso se asocia a lo que sería la delta G heterogéneo. Este factor, ¿qué magnitudes tiene? ¿Es mayor a 1? ¿Es menor a 1? ¿Cómo es? Menor a 1. ¿Cómo debería ser, lógicamente? Díganme. Debe ser menor a 1. Sin ponerle valores teóricos a coseno de tita. ¿Debería ser mayor que 1 o debería ser menor que 1 de acuerdo a lo que ya sabemos? Miguel, se te escucha súper bajito. No te oigo, Miguel. Ah, ya. Está preocupando. Menor a 1. Exactamente, debería ser menor, ¿verdad? Gracias. Debería ser menor porque el delta G asterisco heterogéneo siempre es menor que el delta G asterisco homogéneo. Por lo tanto, SS de tita siempre es menor a 1. En el peor de los casos es igual a 1 y las dos son iguales, pero eso es un caso hipotético. Porque si son iguales, pues la nucleación entonces sería la homogénea. Por lo tanto, el delta G asterisco heterogéneo siempre va a ser menor que el delta G asterisco homogéneo. Eso lo tienen que tener bien claro. Aquí no debería haber confusiones, porque si fuese lo contrario, entonces la nucleación homogénea sería más fácil que la nucleación heterogénea, ¿correcto? Ahora, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos vamos a dejar de compartir pantalla por un momento y vamos a observar acá lo que sería
¿Cómo precipitan, digamos, cómo sería esa precipitación en los bordes de grano? ¿Sí? Fíjense, nosotros normalmente tenemos una fase alfa. Vamos a suponer que solamente en un momento determinado, pues tenemos 100% alfa. ¿Okay? Vamos a subir esto un poquito para que lo vean. Entonces, inicialmente tenemos solo alfa. Vamos a suponer que solo tenemos alfa. Esto sería una estructura, digamos, policristalina con muchos cristales, en donde solamente vamos a observar alfa. ¿Okay? Tendríamos algo así. Todo esto es alfa. ¿Okay? Aquí todavía no ha habido transformación. Todo esto es alfa, 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 alfa. Si estamos en un diagrama de fase, probablemente todavía estemos en esta condición, ¿ok? Si tenemos, digamos, este es el diagrama de fase de una eutéptico, ¿ok? Que tenga una cierta solubilidad en A y en B, entonces acá tenemos alfa más líquido, beta más líquido, alfa más beta, ¿ok? Entonces, probablemente acá todavía estemos por acá. ¿Okay? Vamos a suponer que tenemos esta aleación de composición X sub 0. Entonces, cuando observamos una estructura pues 100% ferrítica, perdón, 100% alfa, pudiéramos estar acá todavía. O hemos bajado la temperatura y estamos justo acá, que ahí todavía no se observa transformación. Entonces, cuando se dan las condiciones y, digamos, se promueve la formación de la fase beta, tendríamos que enfriar. Eso ocurre cuando enfriamos y, en todo caso, si el enfriamiento, si la transformación no es continuo, sino que es una transformación isotérmica, lo que significa que ocurre a una temperatura constante. Entonces, por ejemplo, bajamos y vamos a transformar acá. ¿Ok? Después de haber subenfriado un cierto delta. Estamos a esta temperatura y allí pues se van a formar, ahí sí se van a formar los primeros núcleos de la fase beta. Entonces estamos diciendo que la nucleación va a ser en los bordes de grano. ¿Ok? Por lo tanto, los bordes de grano tienen varias zonas, es decir, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos otro granito por aquí para darles otro ejemplo adicional de lo que vamos a ver. Y acá, por ejemplo, tenemos otro granito por acá. Entonces, primeramente hay muchos bordes de grano, ¿correcto? Entonces, el primer núcleo dijimos que iba a ser, vamos a ponerle casquete férico, nuclearían así. Este sería B. Tenemos beta, 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 beta. Perdón, este marcador no me ayuda. Vamos a ver si este me ayuda. Beta, 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 beta. Ok, beta, beta. Esto es lo más común que ustedes van a observar a nivel de microscopía óptica cuando el precipitado beta es grande. Ustedes tienen un poco de betas acá. ¿Okay? Con la formita alargadita de un casquete frío.
Entonces, en principio, esto sería lo que estarían observando. ¿Okay? Eso es lo más común que ustedes van a ver. Acá estaría el precipitado. En un proceso de crecimiento, estos precipitados pudieran unirse y formar una plaquita. Eso lo podemos observar en algunas micrografías después. Pero van a ver algo así. Entonces, cuando ustedes observen la microestructura en un material cuya precipitación ha ocurrido sobre los bordes de grano, van a observar una microestructura que esquemáticamente pues se las he dibujado acá. Es muy similar a lo que yo les he dibujado acá. ¿Ok? Y esa precipitación sobre esos bordes de grano en el sistema ha producido digamos, la eliminación de esos pequeños, de esas pequeñas longitudes de bordes de grano, van a producir una reducción total de la energía del sistema, lo cual hemos considerado delta G sub D. ¿Ok? Ahora, adicionalmente a estos bordes de grano, adicionalmente a ello, a esto que vemos acá, también podríamos tener precipitados en la unión de 3 granos y en la unión de 4 granos. Por eso me permití dibujarles algunas zonitas donde hubiera unión de 4 granos. Por ejemplo, aquí donde hay unión de 3 granitos, vamos a poner acá, pudiésemos observar morfologías de precipitados que tengan esta forma. ¿Okay? Son un poquito más grandecitos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 4 granos unidos. ¿Me ven? ¿Me ven en su pantalla? Sí, Miss, sí se ve. Y en este caso tendríamos la unión de 4 granos. 1, 2, 3 y 4. Y allí, si precipitó alguna fase, pudiéramos tener, que todo es factible, pudiéramos tener precipitados con esta forma. ¿Cómo la vemos acá? En el lado izquierdo. Como rombitos. Entonces, donde hay 3, pudiéramos entonces tener precipitados con esta formita, que son un poquito más grandecitos. No necesariamente tienen que formarse. ¿Por qué no necesariamente tienen que formarse? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué creen ustedes que probablemente no todas las esquinas donde hay 3 granos o donde converge 4 granos van a conseguir precipitados? ¿Por qué creen ustedes que se genera eso? Díganme algo, cualquier cosa que se les ocurra. Puede ser porque en esa zona no se precipitó la otra fase. Claro, no se precipitó, pero ¿por qué? Porque allí se eliminaría de una vez mucho más granos, ¿verdad? O sea, con un precipitado estás eliminando varias secciones del límite de grano. En cambio, por ejemplo, si precipita acá, estás eliminando solo esta sección del límite de grano. Si precipita en un punto donde convergen 4 granos, eliminas esta zona que es larga, eliminas esta sección de grano, eliminas este pedazo de grano de este límite de grano más esta sección de este otro límite de grano, esta sección y esta sección. Entonces, ¿por qué no necesariamente siempre lo van a observar así? ¿Cuál es un factor importantísimo en todos estos procesos de transformación? Ahí se incorpora un factor que es un factor de probabilidad, ¿verdad?
Es decir, ¿dónde hay más posibilidades de conseguir, de que haya una precipitación? Si ustedes ven la microestructura de la fase alfa como un todo. Sería entre los... Habrá mayores posibilidades. En la unión de dos granos en lugar de... Exacto, sería donde se unen justamente tres. sobre los límites de grano. ¿Por qué? Porque es lo que hay en abundancia, es donde más hay. Entonces ahí van a ver las probabilidades de que haya una precipitación mucho más rápida que en lo demás, porque los otros son sitios muy puntuales. Entonces podrá darse o podrá no darse, porque si primeramente por las posibilidades de sitios de donde nuclear, se nuclean sobre los bordes de grano y ya la precipitación, lo que sería el proceso de nucleación terminó, entonces ya los otros sitios posibles de nucleación pues no tendrían precipitado, ¿ok? Entonces ustedes pueden conseguir precipitados sobre la unión de 3 bordes de granos o de 4 granos o no. Pero donde sí con seguridad lo van a conseguir es sobre los bordes de grano. ¿Okay? Yo voy a tratar de conseguirles algunas fotos donde podamos observar micrografías que tienen pues precipitación en los distintos sitios. Entonces fíjense algo importante. Cuando aquí estamos graficando en el gráfico que observamos a mano derecha, la relación entre delta G heterogénea y delta G homogénea, ¿no? Aquí cuando es 1, pues sería que las dos son iguales. Con respecto al coseno de tita, que el coseno de tita sería 0. Entonces vemos que en el límite de grano, que es la línea azul, ¿ok? Esta relación, pues, esta relación de delta G heterogénea con respecto a delta G homogénea para un mismo valor de coseno de tita, sería menor comparado con la energía, esa misma relación asociada a la unión de 3 granos y a la unión de 4 granos, es decir, bajamos de aquí para acá. Entonces, para los límites de grano sería menor, para la unión de 3 granos sería un poco menor, y para las esquinas de grano, pues serían aún un poco menor, ¿okay? Para el mismo valor. ¿Okay? Entonces, Todo esto es porque, ¿perdón? todo esto es porque en las esquinas de granos interaccionan con más límites de grano que en la unión de dos, ¿no? Eso es Sí, básicamente lo que exacto, quiere decir. exacto. O sea, tendríamos allí pues una mayor, digamos, cuando tú eliminas más granos, allí pues la energía baja más, cuando eliminas más secciones de grano. Entonces, si lo ves en relación al delta G arterisco, pues va a ser, digamos, un poco mayor en los límites de grano que en el resto. Pero luego se incorpora y tú dirías, bueno, si en los demás la energía baja más, yo pensaría que primeramente va a ocurrir en los demás sitios y por último en los límites de grano. Pero por eso les incorporaba el término de factibilidad de encontrar un sitio donde nuclear, y el donde sí vas a conseguir sin ningún tipo de dificultad va a ser los bordes de grano, ¿ok? Sí, gracias. De nada. Ahora, fíjense, esto que vamos a abordar ahorita es algo bien importante, porque luego vamos a estar tratando el tema de crecimiento de grano, el crecimiento de precipitados, y eso tiene que ver con la movilidad, de la facilidad o no que tienen las intercalas para moverse. Entonces, fíjense que en este caso, ¿cómo son todas estas intercalas? Todas son curvas, ¿verdad? Esta es curva, esta también, esta intercala es curva, esta intercala es curva, esta también y esta también. Y cuando les digo estas intercalas es porque pueden haber distintas realidades. Por ejemplo, esta intercala entre alfa y beta pudiera ser curva, pero esta intercala entre alfa y beta pudiera no serlo. Igualmente pasa acá. En estos casos donde ocurren las esquinas, pues pudiera ser, particularmente acá, estamos viendo que las tres son curvas.
¿Qué significa que sean curvas? Y digamos así, a nivel, digamos ya de tamaño bastante grande, significa que esas son intercaras incoherentes. Igualmente en este caso, aquí tenemos intercaras incoherentes en todo esto. En el dibujo que les acabo de pintar, todas estas intercaras son de acuerdo a cómo se los dibujé allí. Si estamos hablando de un núcleo y este núcleo crece y crece con esta misma forma, las intercaras seguirían siendo curvas y van a ser incoherentes. Pero se puede dar el caso que con respecto a un lado sea incoherente y con respecto a otro lado sea semicoherente o coherente. Normalmente lo que vemos a nivel de microscopía óptica es a lo sumo semicoherentes si no son curvas. ¿Ok? Pero Sí, coherentes no. yo Entonces, tengo una aquí pregunta. tenemos ese caso, ¿no? Entonces, en algunos casos, recuérdense que cada grano, fíjense por qué se forman los granos. Acuérdense, eso tampoco se les puede olvidar. Los granos se forman porque porque tenemos estos materiales policristalinos en general, cuando estos materiales se fabrican en condiciones normales industriales. Cuando hablamos de policristalino, es que la microestructura de ese material está constituida por muchísimos cristales. Cada grano es un cristal y al unirse forman el borde de grano. ¿Okay? Entonces, cada cristal que se ha formado en el líquido crece con una cierta relación de orientación. Entonces, cuando ellos se unen, esto lo vimos en clases anteriores, cuando ellos se unen, como esa dirección de crecimiento no hace una unión perfecta entre los dos cristales, en esa zona de unión pues va a haber unos defectos. Ahí el arreglo atómico a lo largo del borde de grano cambia en relación a lo que sería el arreglo atómico dentro del grano. ¿Okay? Que es un arreglo atómico pues a grandes distancias. En el caso del borde de grano es una zona un poco más heterogénea, digámoslo así, en cuanto a su distribución de atómica, y por lo tanto son zonas de alta energía. ¿Okay? Entonces, pero alguno de esos granos pudiera estar orientado en una dirección que cuando beta crece, con respecto a ese grano, se genera una cierta relación de orientación favorable entre la fase beta y la fase alfa en ese grano. ¿Ok? Cada grano, recuerden que tiene una orientación cristalográfica distinta. Entonces, puede darse el caso, bajo ciertas circunstancias, que la fase alfa y la fase beta con respecto a un grano, la intercara que ellas forman tenga cierto grado de coherencia, pero no con otros granos. Entonces podríamos observar algo así, ¿no? Este precipitado que es formado sobre el borde de grano, con respecto a este grano tiene una intercara curva. ¿Ok? Y esta intercara curva es una intercara incoherente. En cambio, con respecto a este otro grano, tiene una intercara plana acá. ¿Okay? Y en ese caso, pues, esta intercara tiene un cierto grado de coherencia. Como les digo, es semicoherente. Cuando hablamos de precipitado, que ustedes pueden observar en el microscopio óptico, lo más probable, pues, es que esa intercara sea semicoherente. Entonces, eso es un caso que lo pueden observar ahorita cuando ustedes ya comiencen a observar las microestructuras en microscopía óptica, sean acuciosos con este tipo de características. Ustedes ya pueden empezar a observar este tipo de fenómenos que se da en todo lo que sería la precipitación de fases. Pero lo más interesante es que ustedes van a saber explicar el por qué eso es posible. ¿Por qué no todas es completamente curva? ¿Por qué lo observo así? Y luego también van a observar morfologías que son bien interesantes, que ya no son tan gruesitas así como estas, sino son como agujas. Sino que una intercara crece muchísimo más rápido que la otra y forma como una aguja. Y la otra intercara, pues, que es menos favorable su crecimiento, se queda sin crecer. Eso lo llamamos en el argot de materiales morfologías Widmanstatic.
¿okay? Widmanstatin. Eso se observa comúnmente en lo que sería la ferrita. En la ferrita, cuando se enfría el material rápidamente y la ferrita se forma a temperaturas más bajas que la temperatura de equilibrio, entonces se genera esa morfología de alfa, ya no de esta forma, digamos, un poco equiaxiada de los granos que yo les acabo de mostrar acá, sino que es una morfología bastante alargada y puede ser muy alargada. ¿Okay? Ese es ferrita con morfología Widmanstatin. Y así lo tienen que referenciar ustedes. ¿Okay? Entonces, tenemos esta situación y por ejemplo, para baja delta T, la intercara, por ejemplo, semicoherente puede ser estática, la incoherente siempre se va a desplazar y pues se desplaza perpendicular a sí misma, como lo vemos acá. ¿Okay? Esta semicoherente permanece prácticamente inmóvil y la incoherente es la que se va a mover. Esto sería, ya entraríamos en lo que sería el crecimiento de los precipitados. ¿Okay? Que es otro tema que debemos abordar en profundidad. Y luego les digo pues que estoy un poco preocupada por el tiempo porque realmente nos falta muchísimo por dar y temas sumamente importantes y ya no nos quedan muchas clases. Entonces tendríamos que tratar de comenzar exactamente a la hora y tratar de utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Entonces fíjense, aquí tenemos tenemos una secuencia, por ejemplo, de nucleación en el límite de grano. Entonces, aquí tenemos una intercara coherente, con cierta coherencia, una semicoherente, o sea, aquí en la parte A. En la parte B tenemos, digamos, un poco el crecimiento de esta intercara, ¿no? Para acá. ¿Okay? En este caso se puede dar, esta sería la intercara semicoherente, ¿ok? Y esta me queda, esta sería la intercara coherente que creció un poquito más. Pero en el caso C tenemos la particularidad que la intercara semicoherente pudo crecer rápidamente como esto que vemos acá y desarrollar aquí sería una aguja. ¿Okay? Aquí sería como especie de una aguja, que es lo que les estoy diciendo que son morfologías Widmanstatin. ¿Y cómo se favorece este crecimiento? Con bajos delta T. Entonces allí ustedes cuando bajan un delta T, le dan como la fuerza motriz suficiente para que ese crecimiento pueda tener lugar. Y el crecimiento más fácil o más rápido es este en forma de agujas que se observa allí de las intercaras semicoherentes. Y en el otro caso tenemos un caso que también lo pueden observar, que es un poco menos común, que es que con ambos granos tengan una cierta orientación, la fase beta con respecto a alfa, y ambas puedan crecer con esa morfología Widmanstatin. Entonces acá ustedes ven que ambas han crecido con lados paralelos, eso significa que tienen cierta coherencia beta y alfa, en la intercara, o sea, hay una cierta coherencia a través de la intercara entre las dos fases de ambos lados, tanto del lado de abajo como del lado de arriba. Con sobresaturación se refiere al superemprimiento, ¿no? ¿Perdón? Ahí en el pie de imagen dice sobresaturación. Ya va, espérate un momentico, que nuevamente se me olvidó incrementar el volumen a mi... Acá siempre yo tengo el volumen bien bajito, el volumen de mi lado. Dime, Miguel. Ya, ahí en la imagen decía sobresaturación, eso se refiere al superemprimiento, ¿no? Sí, cuando hablamos de sobresaturación es que se ha enfriado muy rápido. Recuérdense que cuando hablamos de sobresaturación, depende del grado. El grado de sobresaturación, ¿de qué va a depender? Va a depender cuál sería el grado de su enfriamiento que se le ha dado a la muestra. Por ejemplo, si estamos acá, esto sería un delta T1, ¿ok? Y el grado de sobresaturación sería, podríamos decir que es este pedazo, ¿no? Porque es cuánto a esta temperatura, cuánta
diferencia de concentración hay entre lo que sería el límite máximo de solubilidad y la aleación que yo tengo en ese punto. Es decir, cuánto exceso de soluto tengo a esa temperatura. Y el exceso de soluto pues lo vas a medir en función de la composición que tenía inicialmente alto, que era X sub 0. O sea, esta distancia delta X me está midiendo lo que sería ese exceso de soluto. ¿Okay? Entonces, si yo enfrío más rápido acá, ese exceso de soluto, como ven, va a incrementar. Entonces, eso es la aleación. Si yo le enfrío rápidamente desde aquí hasta aquí, es decir, que hasta aquí en un momento inicial todavía es alfa, y luego la transformación comienza, ese grado de sobresaturación va a ser mucho mayor. ¿Ok? Gracias. De nada. Y así pues tendríamos, así pudiéramos desarrollar, por ejemplo, en el caso C y D se desarrollarían agujas o placas, pues que mantienen la relación de orientación en el caso de D con ambos granos y en el caso de C con un solo grano. Entonces aquí estaríamos como en forma de agujas, acá en forma de placa. Todo eso lo van a observar ustedes cuando observen microestructura. Y bueno, antes, lamentablemente ahorita no tenemos la oportunidad, pero antes hacíamos el tratamiento térmico de aceros para promover la formación de algunas de estas morfologías y que los estudiantes lo vieran. Y ellos mismos pues participaban de los experimentos y lo podían hacer. Eso en algún momento de su carrera, seguro vamos a tener la oportunidad de hacerlo y entonces ustedes lo podrán experimentar, que yo creo que es la manera más sencilla de que a uno pueda realmente aprender, o sea, aprender haciendo. Ustedes ya cuando lo hacen, ya pueden asociar todo. Si caliento a esta temperatura, si enfrío rápido, ¿qué obtengo? Y eso. Y lo importante no es tanto observar lo que se obtiene, sino además, eso es importante, y saber, digamos, las terminologías de cómo se van a referir para describir una microestructura, eso es importante, pero además es sumamente importante que ustedes estén en la capacidad de saber por qué ocurre, de justificar por qué ocurre. Porque de esa forma ustedes pueden rediseñar cosas. Se les puede ocurrir algo que a nadie se le ha ocurrido y decir, bueno, si esto ocurre así o de esta manera, si yo hago un diseño de una manera de tratar el material de esta forma, entonces yo pudiera obtener algo mucho más interesante o unir ese conocimiento para innovar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante que ustedes pues puedan, digamos, conocer y manejar toda esta parte teórica. Esta parte teórica es sumamente importante. Es la base para entender las microestructuras. Es la base para saber por qué si una fase está allí con esa forma, por qué se ha formado. Es importante para saber por qué en vez de yo tener beta de equilibrio, no la tengo, sino que tengo otras betas que no puedo ni siquiera observar al microscopio óptico porque son muy chiquiticas que no se definen, que no se pueden detectar a nivel de microscopía óptica, etcétera, etcétera. ¿Por qué estaría presente esta fase? ¿Por qué no está? Y no solo eso, sino que sí debería estar algo que no está. O si hay algo que no debería estar, entonces ustedes están en la capacidad de discernir por qué pasó eso, por qué no pasó. Es un poco parte de hacer, digamos, toda la caracterización del material. ¿Okay? Entonces, esta información para nivel de evaluación microestructural es esencial. Fíjense que en este caso tendríamos bajos subenfriamientos, entonces estas intercaras prácticamente se mantienen inmóviles, la que va a crecer es la intercara coherente. No es así en los casos C y D. ¿Okay? Ahora, esto hasta ahora serían lo que son en los bordes de grano, entonces en resumen, en los bordes de grano podríamos tener
precipitación tanto en el límite como en la unión de 3 granos o en la unión de 4 granos, donde por supuesto la precipitación va a ser más voluminosa, o donde se va a conseguir el mayor número de precipitados o la mayor densidad de precipitados en los bordes de grano. Ahora, les hago una pregunta que ustedes deberían estar en capacidad de responder de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora. Si yo cambiara el tamaño de grano y alfa en lugar de tener granos muy grandes tuviera granos muy chiquititos, mucho más pequeños, ¿cómo afecta eso la nucleación de la fase beta en los bordes de grano? ¿Cómo sería en relación a la que les acabo de dibujar? En cuanto a densidad de fases, cuando hablamos de densidad es el número de precipitados en un volumen determinado y, por ejemplo, en tamaño. En esas dos características, ¿cómo creen ustedes que variaría? Habría más posibilidades de formar beta porque hay más límites de grano. Exactamente, y si hay más posibilidades de formar beta, ¿cómo sería la densidad de beta? Sería mayor. Exactamente, entonces la densidad de núcleos de beta formados en un tiempo determinado va a ser mucho mayor. ¿Y eso cómo afecta el tamaño de grano? De beta. O sea, el tamaño de grano no, el tamaño de la partícula de beta, el tamaño del precipitado. ¿Va a ser más grande o más chiquito? En el caso del que el tamaño de grano sea más pequeño. Más grande, ¿no? O hasta un tamaño similar al otro grano. ¿Perdón? Sería más grande o no sé, hasta el tamaño de alfa. No, sería más pequeño, sería mucho más pequeño. O sea, ya a largo plazo, digo yo. Claro, no, sería a largo plazo inclusive es más pequeño. Porque claro, tú tienes muchos núcleos. Acuérdense que cuando estamos precipitando se forma un volumen de fase, o sea, un porcentaje de fase. Cuando nucleas muchísimo, cuando tienes una densidad de núcleos muy grandes, si los unes todos, vas a tener una densidad de vacancias una densidad de precipitados mucho mayor, como tú bien lo indicas, ¿verdad? Y luego cuando ellos crecen, van a crecer, digamos, a cantidades más pequeñas, porque inclusive se pueden hasta encontrar unos con otros. ¿Ok? Entonces su crecimiento va a ocurrir, pero no a las magnitudes que ocurriría un solo núcleo. Imagínate que en el borde tuvieras un núcleo o dos núcleos. Ellos van a crecer y a crecer y a crecer hasta que se consiga la densidad de precipitados que van entre todos a conformar el porcentaje de fase que debería estar presente bajo esas condiciones. ¿Ok? Entonces, en conclusión, si baja el tamaño de grano, el número de núcleos formados para un tiempo determinado sería mucho mayor con respecto a la fase alfa de tamaño de grano más grande, y al final, inclusive el tamaño del núcleo también va a ser un poco más pequeño. Porque el delta G sub D elimina muchos muchos bordecitos, muchas secciones de ese borde de grano lo van a eliminar. ¿Y cómo influiría eso en el delta G sub D? Imagínense este caso. Ahí aumenta. Claro, entonces el delta G sub D aumenta en valor absoluto. Y al aumentar delta G sub D, como él es negativo, entonces la energía total del sistema se va a reducir, ¿verdad? Correcto. Entonces va a propiciar pues que todo el sistema pueda reducir su energía con la precipitación de esos núcleos allí en el borde de granos chiquitos, y además su crecimiento se va a ver limitado, porque él va a crecer inclusive si tú tienes mucho precipitado. Y tienes muchos precipitaditos acá, unos al ladito del otro, unos al ladito del otro. Entonces, para crecer ellos tienen que consumir los átomos de B que están alrededor. Y todo eso es una competencia entre todos. Entonces llega un momento en que ya se alcanza el equilibrio y ya no crecen más. O sea, se alcanza el equilibrio que puede ser estable o metaestable, dependiendo de la condición a la cual se esté haciendo la transformación de fase.
¿ok? Ok, Entonces, en ese caso, pues el precipitadito permanecería más pequeño. Entonces, tienes dos factores allí bien importantes. Si tú inclusive quieres promover una precipitación fina y quieres incrementar la resistencia mecánica, pues primero alfa la se debería mantener en tamaños pequeños y eso a su vez va a contribuir a que los precipitados de beta precipiten en mayor densidad en el borde y a su vez pues porque tienes mucho más borde. Entonces el área de los bordes incrementa notablemente. Y al incrementar notablemente hay muchos más sitios donde beta pueda nuclear. Y en ese caso, pues va a haber una mayor densidad de núcleos de beta y a su vez los núcleos de beta no van a crecer tanto y se van a mantener chicos. ¿Ok? Entonces, eso es en el caso de bordes de grano. También tenemos nucleación en dislocaciones. ¿Ok? En el caso de otros defectos como dislocaciones y vacancias, ellos no reducen tanto el delta G sub D. ¿Okay? Entonces, la contribución más importante de lo que serían las dislocaciones es, por ejemplo, reducir la energía de desajuste. O sea, imagínense que hubiese algún desajuste, entonces ellos reducen esa energía de acople entre la fase alfa y la fase beta, ¿no? Entonces, digamos que entonces ese delta G sub D reduce el valor, aquí hay un error, reduce el valor de delta G asterisco y a su vez pues la energía interfacial para la deformación para la formación o la deformación del embrión. ¿Okay? O sea, la energía facial es más pequeña y por lo tanto, digamos, es más fácil, o sea, ahí estaríamos en presencia, normalmente en nucleación en dislocaciones estaríamos más bien hablando de intercalas semicoherentes, aquí ya no estaríamos hablando de intercalas coherentes. ¿Okay? Es más común en intercalas semicoherentes. Entonces, la nucleación sobre dislocaciones pues requiere un buen ajuste entre el precipitado y la matriz, formando zonas pues de baja energía. Ellos dicen acá coherentes o incoherentes, pero recuerden que en dislocaciones es más común que sea semicoherente. Las coherentes son más comunes cuando estamos en presencia de nucleación por vacancia. Entonces, igualmente, si tenemos, por ejemplo, materiales con distintas estructuras cristalinas o fases que nuclean con distintas estructuras cristalinas, o por ejemplo alfa tiene distintas estructuras cristalinas que la fase beta, entonces ya pues durante el crecimiento se pueden formar discos o se pueden formar agujas. O sea, esto es común que se hace. Sí, es una nucleación heterogénea. ¿Okay? Si es nucleación homogénea, pudiese quedarse inclusive con forma de esferas, porque el precipitado no crece casi nada. Entonces, digamos, el último tipo de nucleación heterogénea que vamos a ver es la nucleación heterogénea por exceso de vacancias. Esta es bien importante, esta nucleación por exceso de vacancias, y era el tipo de nucleación que yo les hacía referencia cuando se está, digamos, endureciendo, por ejemplo, una aleación de aluminio. ¿Okay? Entonces, hay muchos sistemas de aluminio en donde la resistencia mecánica va a depender de la reacción de precipitación. Ustedes conocen que el aluminio es un material muy blando y sus aplicaciones, digamos, que se le han desarrollado hasta ahora, digamos, en su mayoría sido posible por la combinación de este elemento con otros elementos que le incrementan su resistencia mecánica. Entonces hay aleaciones de aluminio muy interesantes, hay aleaciones aluminio-cobre-silicio, aleaciones aluminio-cobre, aleaciones aluminio-cobre-zinc, ¿ok? Y pues han encontrado aplicaciones bastante amplias, ¿no? En el mundo real. Entonces, cuando hay una precipitación por exceso de vacancias, les decía que las vacancias pueden formar unos clústeres y esos clústeres todos esos clústeres unidos pueden ser un sitio donde se forme el embrión.
Entonces, ellas facilitan lo que sería el proceso de nucleación en ese sentido. Entonces, aumentan también la velocidad de difusión y pueden también reducir el delta G sub S. Sin embargo, pues el delta G sub S no es significativamente afectado. Lo que sí sería bien importante es la velocidad de difusión, porque al haber una serie de vacancias unidas, ahí fácilmente los átomos de B pueden migrar y ocupar esos espacios. Los átomos de B que están en exceso en la red, ¿okay? Hablando de una solución sólida sobresaturada, sustitucional. ¿Okay? Recuérdense que cuando hablamos de solución sólida sustitucional es porque los átomos de B ocupan sitios de la red que deberían estar ocupados por A. Entonces, los sustituyen átomos de A para colocarse ellos allí, por eso se le llama sustitucional. Entonces, la influencia pues puede ser de la vacancia, puede ser individual, o sea, promoviendo la difusión, o puede ser colectiva, agrupadas en clúster de vacancia. Entonces, si hay un clúster de vacancia, allí es muy probable que se pueda formar un embrión al migrar los átomos de B en exceso dentro de alfa a esos sitios vacantes. Es decir, son sitios muy propicios, muy favorables para que los átomos de B migren, digamos, se transporten y ubiquen esos sitios vacantes, ¿no? Entonces en esos sitios donde hay clúster de vacancias, pues la energía de formación es pequeña. Entonces el delta G sub T allí, siempre me falta el delta, se me pasa por alto colocárselos, es pequeña para las vacantes, ¿ok? O sea, si el delta G sub D realmente casi que no, es decir, el delta G sub D para vacancias es casi que despreciable, ¿ok? Casi que no influye sobre el proceso, influye sobre otras formas, por ejemplo, sobre la difusión, promoviendo la formación de un clúster del embrión, porque hay un número de... Cuando les hablo de clúster, no sé si ustedes, perdón, esto no está en presentación. Cuando les hablo de clúster, les hablo de un conjunto de vacancias que están unidas en una área en particular, ¿okay? En un volumen determinado. Eso es un clúster. Entonces, ese mismo clúster de sitios vacantes pueden dar origen a la formación del embrión al ubicarse, como les dije, los átomos de B sobre esos sitios, al migrar y ubicarse allí. Entonces, el delta G sub D para vacancias es bastante pequeño. Entonces, para que nuclee, para que haya nucleación sobre vacancias, se deben cumplir las siguientes condiciones. Entonces, ustedes pongan atención a cuáles son esas condiciones. La primera condición, que haya una baja energía interfacial. ¿Okay? Y si hay una baja energía interfacial, eso es propio de núcleos coherentes, ¿verdad? O sea, los núcleos coherentes son los que tienen una energía interfacial más baja. Porque si no es así, pues no se podría dar las intercalas coherentes, sería otro tipo de intercala. ¿Ok? Y segundo, que la energía de deformación sea muy pequeña, es decir, que al ubicarse los átomos de beta allí, formar un embrión y anexarle otros átomos y formar el núcleo, que esa intercara que se forma entre la fase alfa y la fase beta, pues no esté muy elásticamente deformada, es decir, no deforme demasiado elásticamente la fase alfa, ¿okay? Alrededor de la intercala, es decir, que no se generen entre alfa y beta deformaciones demasiado grandes, ¿okay? Que impidan de alguna manera pues la nucleación en esa zona. ¿Okay? Y por otro lado, se requiere una elevada fuerza motriz. En este caso, digamos a nivel experimental, ¿cómo nosotros podríamos promover una elevada fuerza motriz? Con un subenfriamiento alto. Exactamente, con un enfriamiento súper alto. Mientras más alto sea el subenfriamiento, mayor será la fuerza motriz. ¿Okay? Entonces, fíjense que si son núcleos coherentes, pequeña energía, el núcleo coherente lo que significa baja energía interfacial.
Si son energía de deformación baja y alta fuerza motriz, ¿a qué se les parece eso? ¿El tipo de nucleación de qué tipo sería? ¿Más que heterogénea sería? Homogéneo. Homogénea, exactamente. Entonces, la nucleación por vacancias, por exceso de vacancias en estado sólido, es lo que más se parece a lo que sería una nucleación homogénea. Es decir, las zonas, la formación de zonas GP pudieran considerarse nucleaciones de tipo homogéneo, porque las condiciones que requiere para su formación son aquellas que se requieren para una nucleación homogénea. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos, como en resumen, las vacancias realmente, el valor de delta G sub G es prácticamente despreciable. Entonces es como si en realidad no fuera un defecto, porque no contribuye para nada a reducir ese delta G sub D, pero sí contribuye de otras maneras. Pero para que la precipitación se dé por una nucleación de excesos de vacancia, pues debe ser necesario, es necesario que estas tres condiciones se cumplan. Y esas condiciones se tienen que cumplir también para una nucleación homogénea. Entonces, de todos los defectos, les repito, y esto es bien importante que lo entiendan de esta manera, la nucleación de vacancias, cuando hay una nucleación por exceso de vacancias, pudiéramos considerar que esa transformación corresponde a que esa nucleación corresponde a un tipo de nucleación homogénea, ya no heterogénea, a pesar de que las vacancias son defectos, ¿ok? Entonces, por eso, cuando ustedes, cuando tienen sistemas en donde se pueden dar diversas, digamos, pasos para llegar a al precipitado final, es decir, cuando les digo diferentes pasos, es que el precipitado puede comenzar no siendo de equilibrio y luego se forman fases intermedias, diferentes tipos de fases intermedias antes de formar la fase de equilibrio beta. Por ejemplo, si tuviéramos zona GP, tuviéramos beta segunda, luego beta prima y finalmente beta, ¿ok? Que sería beta la fase de equilibrio. Entonces, en el caso de la zona GP, comenzaríamos con una nucleación homogénea. Luego, en la medida en que ese núcleo o ese clúster, ya de un cierto tamaño crítico, que lo llamamos zona GP, o superando ese tamaño crítico, que tiene un radio mayor a R crítico, ¿ok? Pero no tan distinto a R crítico, entonces pudiéramos llamarlo zona GP. Esas zonas GP serían coherentes. Luego de allí pudiéramos tener beta segunda, que probablemente pudieras tener también ciertas coherencias, o sea, todavía, pero probablemente tenga un desajuste alrededor de la intercara un poco mayor. Y luego de allí vendríamos con la beta prima, que muy probablemente no es coherente, sino semicoherente, y de allí pasamos a lo que sería la fase beta de equilibrio, que sería una fase incoherente. Fíjense que durante el crecimiento, porque ahí lo que va cambiando, si tenemos beta segunda y beta prima y zonas GP son fases de no equilibrio. Eso no parece un diagrama de fase, ¿correcto? O sea, si yo les muestro el diagrama de fases aluminio-cobre, ustedes no van a ver zonas GP por ningún lado. ¿Qué es lo que van a ver? Beta, porque beta es la fase de equilibrio. Y las otras fases son fases metaestables, ¿ok? Entonces, esas fases metaestables no van a tener la energía, perdón, la concentración de equilibrio con la fase, en alfa, en la intercara, alfa no va a tener la concentración de equilibrio, sino que la concentración va a cambiar de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. Para la intercara coherente, la composición enfrente de la intercara alfa-beta prácticamente es C sub 0. Para las semicoherentes entre alfa y beta va a ser distinta de C sub 0, pero mayor, ¿ok? Pero, o sea, va a ser menor, pero no llega a ser C sub 0, ¿ok? Y finalmente, perdón, es con respecto a la fase de la composición de equilibrio. En el caso de las intercaras coherentes,
enfrente de la intercara, la composición va a ser C sub 0, es decir, no es la composición de equilibrio que debería tener la fase a esa temperatura. Luego, cuando pasamos a la intercara semicoherentes, la composición enfrente de la intercara es un poco, digamos, es un poco menor a X sub 0, pero mayor a la concentración de equilibrio. Y finalmente, cuando pasamos a la fase beta de equilibrio, ahí sí la composición en la intercara alfa-beta, o mejor dicho, la intercara de alfa justo la composición de alfa justo al frente de la intercara va a ser X de equilibrio. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esa secuencia de precipitación, zona GP, zona segunda, perdón, beta segunda, beta prima, beta, ¿qué va cambiando? Va cambiando la composición de equilibrio de la fase alfa, ¿okay? Va cambiando, digamos, la composición de la fase alfa hasta llegar a la composición de equilibrio, eso sería más correcto decirlo de esa manera, por un lado. Y por otro lado, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la coherencia entre las intercaras, porque en la medida que los precipitados van cambiando de tamaño, no se puede mantener la coherencia. Entonces, va a pasar de lo que serían intercaras coherentes a intercaras semicoherentes, hasta intercaras incoherentes, que sería beta. ¿Okay? Beta normalmente, la de equilibrio, va a tener intercaras incoherentes. ¿Esto quedó claro o les confundí un poco? Díganme. ¿Les quedó claro? O sea, mientras beta va llegando a la fase de equilibrio, se va haciendo incoherente. Sí, se va haciendo incoherente. Exactamente. O sea, si tú tienes una secuencia de zonas GP, estas zonas GP normalmente son de equilibrio, son coherentes. Luego vienen a beta segunda. Pudiera ser que beta segunda también sea coherente. Pero ya cuando pasas a beta prima, que tiene un tamaño ya más grande, ya es semicoherente. Y luego pasas a beta y ya es incoherente. ¿Okay? Eso es una de las cosas que cambia. ¿Qué otra cosa cambia? Dijimos que la composición de B, de la composición de alfa. ¿Ok? Por ejemplo, si enfriamos hasta acá, ¿cuál debería ser la composición de alfa de equilibrio? Debería ser esta, ¿verdad? Esta es la composición la composición de alfa de equilibrio debería ser esta a esa temperatura, ¿correcto? De acuerdo al diagrama de fase. Pero esa fase de equilibrio corresponde a cuando alfa, aquí tenemos alfa más beta y este beta es de equilibrio. Pero cuando tenemos situaciones metaestables, significa que la composición no necesariamente es la de equilibrio, no va a ser, porque si no está en la condición de equilibrio, la composición no puede ser la de equilibrio. Entonces, ¿cuál va a ser esa composición? Pues esa composición cambia. ¿Cómo cambia? Desde alfa con composición X sub 0, cuando la fase es coherente en las primeras etapas pues de la nucleación, cuando se forman núcleos coherentes, allí prácticamente la composición del alfa no se ve afectada, a pesar de que los núcleos que se formaron son ricos en B, pero es tan poquito, si ustedes agarran toda esa cantidad de precipitados que se han formado y forman, digamos, un volumen de ellos, es tan chiquitico todavía que su efecto sobre la composición de alfa no se ve reflejado. Sobre el cambio en composición de alfa no se refleja. Entonces, alfa mantiene la composición X sub 0 prácticamente. Ahora, si formamos ahora un precipitado beta segunda o beta prima, que son fases metaestables, todavía no llegamos a esta composición. Pudiéramos estar por acá. Una composición un poco mayor. ¿Cuándo vamos a llegar acá? Cuando beta sea la fase de equilibrio, no antes. Solo cuando es la de equilibrio, beta va a tomar el valor de
la fase, o sea, que tiene la fase, perdón, alfa va a tomar la composición o va a tener la composición de equilibrio. Eso creo que lo vimos por acá, ¿ok? Eso es algo importante que lo tengan en cuenta. A ver si lo vimos acá o fue en otra. No, creo que fue en la anterior. Pero no fue acá. Fue en la otra clase. Miss, ¿Sí? aparte de lo de la concentración, del cambio de beta doble prima hasta beta de equilibrio, también se puede ver al tamaño del precipitado que va teniendo conforme va llegando al equilibrio. Sí, eso lo puedes determinar. Sí, efectivamente, claro, tienes que hacer muchos experimentos, o sea, muchos análisis. Tú los puedes determinar, tú cada vez que cambias de condición, o sea, si quieres evaluar el progreso de la transformación o quieres saber exactamente cómo eso va cambiando microestructuralmente, lo puedes hacer indirectamente. Una manera de hacerlo indirectamente, por ejemplo, ir haciendo un registro de dureza. O sea, a esta temperatura lo mantuve, qué sé yo, por 2 horas, mido la dureza y veo cuánto es. A 3 horas mido la dureza, cuánto es. A 4 horas, 4 horas y media, 5, 6. Cada vez la mides más cercana, ¿ok? O en intervalos más cortos para que puedas ver los cambios. Entonces tú vas a ver que la dureza comienza a aumentar, y luego comienza a disminuir. Cuando comienza a disminuir ya estás en la última fase. Cuando comienza a aumentar estarías más de beta segunda y menos de beta prima. ¿Ok? Y cuando está baja es solo zona GP, porque las zonas GP no te aumentan tanto la dureza, porque eso pueden ser cortadas, como son tan chiquiticas, pueden ser cortadas por las dislocaciones, es decir, no tienen una mayor resistencia al movimiento de las dislocaciones. En cambio, beta segunda y beta prima sí. O sea, beta segunda y beta prima en cierta combinación, cierto porcentaje de una y cierto porcentaje de la otra. Entonces tú puedes ver todo ese cambio que ocurre. Y eso, a su vez, si estás haciendo una experimentación nueva, por ejemplo, y quieres evaluar todo ese proceso, pudieras ir tomando muestras. A tanta temperatura, tomo la muestra, la preparo metalográficamente, saco un foil de un tamaño, de un espesor que es nada, 70 micras, o sea, una cosa casi más delgada que un papel, eso lo tienes que preparar tú. Y ahí, digamos, ahí se tiene una maestría preparando eso es bien interesante. Y luego lo llevas, preparas esa muestra, le abres un huequito que no es un huequito cualquiera, o sea, lo tienes que hacer con unos equipos especializados y que alrededor de ese huequito quedan pedacitos de muestras que van a ser transparentes a las de electrones. Entonces eso lo llevas a microscopía electrónica de transmisión y allí lo observas. Entonces allí lo puedes revelar. Y para revelarlo tienes que jugar con el giro, o sea, tienes que mover un poco la muestra y llevarla a un ángulo que justamente revele la relación de orientación entre la matriz y el precipitado, pues en ese momento vas a observar el precipitado. Entonces requiere toda una experticia para evaluar eso, pero ya que lo hagas 2 o 3 veces ya vas a saber cómo hacer. Entonces, es bien interesante, eso es fascinante, realmente tú te metes en eso, bueno, y ahí pasas horas y horas y te llega la noche y tú todavía sigues. Entonces, yo tenía una tenemos pregunta. cómo cambia el delta G sub D con respecto y cómo delta G sub B, digamos, influye sobre la energía para la nucleación. Si tenemos sitios homogéneos, ¿cómo allí es el delta G sub arterisco? ¿Cómo sería? Luis, quería preguntar algo rapidito, así, nomás sobre el gráfico de atrás. O sea, ahí en ese gráfico uno puede ver cuál es beta prima, beta 2 prima, las zonas GP. Ajá. En este gráfico. Ajá. Sí, pero sí lo puedes hacer, pero después que has hecho 40.000 experimentos, ¿ok? Entonces superpones a este diagrama lo que serían las líneas de alfa prima, de zona GP, beta prima, beta, todo. Eso lo puedes poner en el diagrama como una punteada.
Y los hay, si los consigues, por ejemplo, para aluminio cobre, aluminio magnesio silicio, como se han estudiado tanto, ya esos datos están disponibles. Pero acuérdate que siempre, bueno, ahí lo vas a ver en función de la temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero promover la formación de beta prima o beta segunda, entonces, ¿a qué temperatura trato la aleación? ¿A qué temperatura hago el tratamiento? Eso lo puedes ver cuando tienes esa información a mano. Bien chévere tu pregunta. Eso sí se puede hacer. Claro, esas son superposiciones a un diagrama de equilibrio, porque recuerden que ellas no son de equilibrio. ¿Okay? Entonces, pero es información que se tiene disponible. Y eso lo vamos a ver, en la próxima clase lo vamos a ver. Entonces aquí pues vendríamos desde cómo es el orden en que el delta G sub D disminuye la barrera de energía. En realidad, ¿cómo es ese orden? ¿Cómo creen ustedes que es aquí? Si yo coloco una flecha para decir que el delta G arterisco disminuye con el delta G sub D, ¿en qué orden iría? ¿Dónde lo disminuye más el delta G sub D? ¿En sitios homogéneos o más abajo? O en medida que me muevo para acá, ¿verdad? Entonces la flecha iría acá. Entonces, en este sentido, incrementa el delta G sub D y a su vez se reduce el delta G arterial. Porque al aumentar delta G sub D, la energía se reduce. Entonces, el delta G arterisco sería menor. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto damos por concluida la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta adicional, la abordamos. Si no, pues que tengan unos lindos días de semana y nos veríamos el lunes. ¿Okay? Cualquier duda me escriben y pues nos estamos comunicando. ¿Sí? Entonces ya la próxima clase vamos a comenzar con lo que sería crecimiento de precipitados, que es otro tema que es bastante interesante también. Y bueno, ya lo que sería la nucleación homogénea y heterogénea lo daríamos por visto. Y es importante que ustedes sepan, digamos, justificar o argumentar lo que sería el efecto de la presencia de defectos en estos materiales y cómo ellos influencian la nucleación y cuáles son los factores más importantes que deben ser considerados, digamos, a la hora de un diseño de un experimento. Entonces, recuérdense que allí el subenfriamiento es bien importante, dependiendo de lo que quieran. Si quieren una aleación con alta resistencia mecánica, pues van a enfriar a ciertos subenfriamientos elevados. No puede ser tan elevado porque recuerden que la velocidad de nucleación tiene un máximo y después de un delta T más bajo, ella se reduce, la velocidad de nucleación se disminuye. Porque hay una competencia entre lo que sería el factor termodinámico y el factor cinético. Eso luego ustedes lo van a ver reflejado en las curvas TTT que vamos a ver en algún momento del curso. Se van a ver que las formas de las curvas TTT tienen una forma de C. Y esa forma de C justamente obedece a esa competencia que existe entre el factor termodinámico y el factor cinético en el proceso de nucleación. ¿Ok? Entonces vayan conectando toda la teoría, porque todo lo que se va dando va conectado. No hay ningún conocimiento aislado acá. Aquí algo, lo que vemos antes es lo que va a ir luego después justificando lo que se observa, lo que vamos a ver después. ¿Ok? Por eso es bien importante que tengan todos estos conceptos bien claros. Bueno, los dejo porque ya estamos pasaditos de tiempo en 2 minutos. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, Miss. Gracias a ustedes.